Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero estudiar inglés, el tema de lugares, fechas y horas. Entonces pedirle a ChatGPT, bueno, pues que me dé un objetivo de aprendizaje para esta clase, y me guíe en actividades como tutor en el aprendizaje del inglés para este tema. Entonces vamos a Google Chrome y vamos a ChatGPT y le pedimos, pues, dame eh, objetivos de aprendizaje apropiados para una clase de inglés sobre, aquí le vamos a poner lugares, fechas y horas, teniendo en cuenta que buscamos aprender inglés con el ánimo de desarrollar en nosotros competencias de comunicación científica, competencias de comunicación científica y, de capacidades para desarrollarse como científico de datos con lenguaje Python. Entonces, en cuanto, pues aquí, teniendo en cuenta, entonces aquí le ponemos en cuenta que, aquí le pongo ya, entonces nos da el objetivo, entonces ser capaz de expresar fechas y horas en inglés de manera clara y precisa, como por ejemplo, y me gusta que me dé un ejemplo como today is March 15, 2024. The meeting start at 2:30 p.m. Escuchémoslo también, control C, a través de Google Translate, pues como para seguir siempre practicando el inglés que requerimos para efectivamente desarrollar nuestras habilidades de comunicación científica. Today is March 15th, 2024. The meeting starts at 2:30 p.m. The meeting starts at 2:30 p.m. Today is March 15th, 2024. The 15. meeting starts at 2:30 p.m. At 2:30 p.m. 2:30 p.m. Today is March 15th, 2024. The meeting starts at 2:30 p.m. Entonces así ya tenemos un buen elemento para empezar el diseño de esta clase y vamos a escucharlo también de la mano del lector de ChatGPT y copiándolo en nuestro Aquí cuaderno. tienes algunos objetivos de aprendizaje apropiados para una clase de inglés sobre lugares, fechas y horas, con el objetivo adicional de desarrollar competencias de comunicación científica y habilidades para convertirse en científico de datos utilizando Python. 1. Expresión de fechas y horas. Ser capaz de expresar fechas y horas en inglés de manera clara y precisa, utilizando tanto el formato de 12 horas como el de 24 horas. Ejemplo, today is March 15th, 2024. The meeting starts at 2:30 p.m. 2. Uso de expresiones temporales en contextos científicos. Aprender vocabulario específico relacionado con la medición del tiempo en contextos científicos y de análisis de datos. Ejemplo, the experiment was conducted on January 20th, 2023 at 9 a.m. UTC. 3. Descripción de lugares y eventos.
Desarrollar la capacidad de describir lugares y eventos relevantes para la ciencia de datos y la investigación científica en inglés. Ejemplo, the conference will take place at the Convention Center downtown next Monday. 4. Comprensión de textos científicos. Next Monday. Ser capaz de leer y comprender textos científicos en inglés que Downtown contengan next información sobre Monday. fechas, horas y lugares. Ejemplo, leer artículos científicos sobre investigaciones en ciencia de datos y extraer información sobre... Muy bien elaborado, me gusta también por los ejemplos. Aquí vamos a este que dice que hoy es 15 de marzo de 2024. La reunión comienza a las 14:30. Today is March 15th, 2024. The meeting starts at 2:30 p.m. At 2:30 p.m. At 2:30 p.m. At 2:30 p.m. Bueno, entonces así ya hemos empezado ya con los objetivos. Para luego hay un cuestionario de labores de memorización, establecimiento de prerequisitos, algunos problemas de aprendizaje, y en la secuencia pues ponerle que me dé ya, entonces según el objetivo de aprendizaje me dé la programación de clase. Entonces aquí le ponemos en nuevas, que me dé entonces la programación para la clase. Entonces dame todo el diseño de la clase. Entonces ahora le pedimos el diseño de toda la clase para lograr este objetivo. Entonces aquí le ponemos dame ahora el diseño de toda la clase con las actividades diseñadas para alcanzar estos objetivos de aprendizaje que acabas de darme. Entonces el diseño de toda la clase, entonces también ponemos esa parte para entrenar en ello. Aquí me da los objetivos, duración de la clase 1 hora. Entonces uno diría que entonces en 1 hora se pretende hacer todo el repaso de lo que vimos con la profesora Laura aquí en Altos de San Juan. Entonces aquí vamos a escucharlo y a ponerlo también. Aquí tienes un diseño de clase para abordar los objetivos de aprendizaje que mencionaste sobre lugares, fechas y horas, con el fin de desarrollar competencias de comunicación científica y habilidades para convertirse en científico. Y habilidades para convertirse en científico. Vamos a ver por qué se nos detiene. Aquí le damos, cerramos este y este, le damos acá y volvemos, lo ponemos. Aquí tienes un diseño de clase para abordar los objetivos de aprendizaje que mencionaste sobre lugares, fechas y horas, con el fin de desarrollar competencias de comunicación científica y habilidades para convertirse en científico de datos utilizando Python. Tema de la clase: lugares, fechas y horas en contextos científicos y de ciencia de datos. Objetivos de aprendizaje: 1. Expresar fechas y horas en inglés de manera clara y precisa. 2. Utilizar expresiones temporales en contextos científicos y de análisis de datos. 3. Describir lugares y eventos relevantes para la ciencia de datos y la investigación científica en inglés. 4. Leer y comprender textos científicos en inglés que contengan información sobre fechas, horas y lugares. 5. Practicar la interacción en entornos profesionales relacionados con la ciencia. Y luego el otro es aprender a utilizar herramientas tecnológicas para la gestión del tiempo, comunicar resultados y hallazgos de análisis de datos en inglés de manera clara y efectiva. Y la duración es de 1 hora y la estructura de la clase es una introducción de 5 minutos, bienvenida a los estudiantes y presentación del tema de clase, breve explicación sobre la importancia de comprender lugares, fechas y horas en el contexto científico y de ciencia de datos. Entonces ahora le vamos a pedir, dame ahora la introducción. Entonces dame ahora el desarrollo de la introducción para esta clase
Entonces ahora sí, ya después le pedimos las actividades para expresión de fechas y horas. Me parece excelente tutor ChatGPT para llevar un orden en el aprendizaje del inglés de acuerdo a algún objetivo específico, al objetivo de cada uno, de cada persona, según lo que él necesite. Aquí le ponemos entonces la lectura de y la Introducción. Inicio de la clase con una sonrisa y saludo cordial. Buenos días, tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase sobre lugares, fechas y horas en contextos científicos y de ciencia de datos. Estoy emocionado de tener la oportunidad de explorar este tema importante con ustedes hoy. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la comunicación científica en inglés, centrándonos en cómo expresar lugares, fechas y horas de manera clara y precisa. Como científicos de datos en formación, entender la importancia de estos conceptos no solo nos ayudará en nuestra comunicación diaria, sino que también sentará las bases para nuestra futura carrera profesional. Establecer conexión con la vida cotidiana o experiencias previas de los estudiantes. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación en la que necesitaban explicar cuándo y dónde ocurrió un evento importante, ya sea en el ámbito académico o profesional? ¿Han sentido alguna vez la necesidad de comprender y utilizar términos específicos relacionados con el tiempo en el contexto de la ciencia de datos? Hoy vamos a profundizar en estas habilidades lingüísticas y científicas para que puedan enfrentar estos desafíos con confianza. Presentación de los objetivos de la clase. Durante nuestra clase de hoy, exploraremos diversas formas de expresar fechas y horas en inglés, aprenderemos vocabulario científico y de ciencia de datos relacionado con el tiempo, practicaremos la descripción de lugares y eventos relevantes para nuestra disciplina y analizaremos textos científicos para extraer información sobre tiempo y ubicación. Además, tendremos la oportunidad de simular entornos profesionales y utilizar herramientas tecnológicas para gestionar miremos acá entonces, para gestionar, aquí ya tenemos establecer conexión con la vida cotidiana. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la comunicación científica en inglés, centrándonos en cómo expresar lugares, fechas y horas de manera clara y precisa. Como científicos de datos e información, entender la importancia de estos conceptos no solo nos ayudará en nuestra comunicación diaria, sino que también sentará las bases para nuestra futura carrera profesional. Establecer conexión con la vida cotidiana o experiencias previas de los estudiantes. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación en la que necesiten explicar cuándo y dónde ocurrió un evento importante, ya sea en el ámbito académico o profesional? ¿Han sentido alguna vez la necesidad de comprender y utilizar términos específicos relacionados con el tiempo en el contexto de la ciencia de datos? Hoy vamos a profundizar en estas habilidades lingüísticas y científicas para que puedan enfrentar estos desafíos con confianza, estos desafíos de hablar de lo que ocurrió en el ámbito científico y profesional. Presentemos los objetivos. Durante la clase de hoy exploraremos diversas formas de expresar fechas y horas en inglés, aprenderemos vocabulario científico y de ciencia de datos relacionado con el tiempo, practicaremos la descripción de lugares y eventos relevantes para nuestra disciplina y analizaremos textos científicos para extraer información sobre tiempo y ubicación. Además tendremos la oportunidad de simular entornos profesionales y utilizar herramientas tecnológicas para gestionar nuestro tiempo de manera eficaz. Estoy aquí para guiarlos a lo largo de este viaje de aprendizaje, pero también quiero animarlos a participar activamente, hacer preguntas y compartir sus propias experiencias. El aprendizaje es un proceso colaborativo y todos tenemos mucho que aprender unos de otros. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este maravilloso mundo de los lugares, fechas y horas en la ciencia de datos. ¿Están listos? Comencemos. Entonces ahora le pedimos, ya que nos entregue, dame ahora el desarrollo de la segunda parte de la clase, expresión de fechas y horas. Entonces ahora sí, control C. Entonces dame ahora el desarrollo de la segunda parte de la clase, de esta clase sobre expresión de fechas y horas.
sea, aquí le ponemos entre comillas dobles, expresión de fechas y horas en 10 minutos. Él nos da la segunda parte, nos da entonces, mire que nos da ejemplos, comparación de formatos, preguntas y respuestas, cierre de la parte. Entonces aquí vamos a también a escucharlo y a desarrollo, expresión de fechas y horas. 1. Presentación de conceptos básicos, 3 minutos. Comenzaremos nuestra clase explorando cómo expresar fechas y horas en inglés. Para empezar, repasaremos algunos conceptos básicos. Las fechas se suelen expresar en el formato mes, día, año en inglés americano y día, mes, año en inglés británico. Las horas se pueden expresar en el formato de 12 horas o en el formato de 24 horas militar. Les mostraré algunos ejemplos y les explicaré cómo distinguir entre los dos formatos de hora. 2. Ejemplos prácticos. Ahora vamos a practicar la expresión de fechas y horas con algunos ejemplos. Today is March 15, 2024. The meeting starts at 2:30 p.m. Her birthday is on July 10th. Les daré a los estudiantes la oportunidad de practicar decir estas frases en voz alta y de crear sus propios ejemplos utilizando fechas y horas. 3. Comparación de formatos de hora. 2 minutos. Explicaré las diferencias entre el formato de 12 horas y el formato de 24 horas y discutiremos cuándo es apropiado usar cada uno. Destacaré la importancia de ser claro y preciso al expresar el tiempo, especialmente en contextos científicos y profesionales. 4. Preguntas y respuestas, si hay tiempo restante. Invitaré a los estudiantes a plantear preguntas sobre la expresión de fechas y horas en inglés y responderé a cualquier duda que puedan tener. Fomentaré la participación y la interacción, animándoles a compartir sus propias experiencias y desafíos al expresar fechas y horas en inglés. Cierre de la parte. Recapitularé los conceptos principales que hemos cubierto en esta sección y destacaré la importancia de ser claro y preciso al expresar fechas y horas en inglés. Entonces ahora le vamos a dar, dame ahora la tercera parte de la clase. Entonces aquí le vamos a pedir que vaya a la tercera, que es aquí en el diseño, que es sobre vocabulario científico y ciencia de datos. Entonces aquí control C, donde se introduce el vocabulario específico relacionado con el tiempo en contextos científicos y de análisis de datos, y discusión sobre la importancia de utilizar términos precisos y claros en comunicación científica. Entonces aquí control C y le decimos dame la tercera parte de esta clase con sugerencias de actividades para proponer a los estudiantes antes. Actividades. Dame la tercera parte de esta clase. Esta tercera es sobre vocabulario científico y ciencia de datos en 10 minutos. Entonces aquí nos da introducción al vocabulario científico. En esta clase exploraremos el vocabulario científico y de ciencia de datos relacionado con el tiempo. Este vocabulario es fundamental para comunicarse de manera efectiva en contextos científicos. Hay discusión, creación de frases y cierre de la parte. Aunque no nos pone como las actividades en particular y el vocabulario en particular. Vamos a tener que pedir al desarrollar la clase. Escuchemos esto como lo da y pongámoslo en nuestro cuaderno. Desarrollo, vocabulario científico y de ciencia de datos. 1. Introducción al vocabulario específico. 3 minutos. En esta sección de la clase exploraremos el vocabulario científico y de ciencia de datos relacionado con el tiempo. Este vocabulario es fundamental para comunicarse de manera efectiva en contextos científicos y profesionales. Les proporcionaré ejemplos de términos específicos relacionados con el tiempo que podrían encontrar en textos científicos y de análisis de datos. 2. Actividad de identificación de términos, 5 minutos.
Proporcionaré a los estudiantes una lista de términos relacionados con el tiempo en inglés y les pediré que identifiquen aquellos que consideren relevantes para la ciencia. Y aquí ya va, después de vocabulario, para la cuarta parte de la clase, son 8 partes, es la descripción de lugares y eventos. Pues dame control C, dame el desarrollo de la cuarta parte de la clase con las actividades propuestas. Dame el desarrollo de la cuarta parte de esta clase con incluyendo los ejemplos y actividades y tareas para los estudiantes. Aquí le ponemos ese. Esta es sobre descripción de lugares y eventos. Esa es la cuarta parte. Lo ponemos también entre comillas dobles y está programado para 15 minutos. Vamos a ver aquí ya esta cuarta parte. Entonces así nos quedaríamos dando la mitad de la clase todavía. Una clase bastante importante y buena. En inglés como que hay que trabajar muchísimo para uno lograr tener esa capacidad de comunicación científica. Entonces pasamos al cuaderno y escuchamos. Desarrollo, descripción de lugares y eventos. Introducción a la descripción de lugares y eventos, 3 minutos. En esta sección de la... Aquí dice que en esta sección de la clase nos enfocaremos en cómo describir lugares y eventos relevantes para la ciencia de datos y la investigación científica en inglés. Explicaré la importancia de ser claro y preciso al describir lugares y eventos en contextos científicos y profesionales. Ejemplos, presentaré ejemplos de descripciones de lugares y eventos relacionados con la ciencia de datos como conferencias, laboratorios de investigación y reuniones profesionales, y analizaré los ejemplos con los estudiantes, resaltando el vocabulario y las escrituras gramaticales utilizadas para describir lugares y eventos. Además, dividiré a los estudiantes en parejas o grupos pequeños y les asignaré un lugar o evento relacionado con la ciencia de datos. Los estudiantes tendrán que trabajar juntos para crear una descripción detallada y precisa del lugar o evento asignado, prestando especial atención al uso del vocabulario relevante y las estructuras gramaticales adecuadas. Invitaré a cada grupo a compartir su descripción con el resto de la clase y después de cada presentación facilitaré una breve discusión donde los estudiantes podrán hacer preguntas y ofrecer comentarios sobre las descripciones presentadas. Bueno, muy buena parte el que nos presenta para tener ya la propuesta de actividades para los estudiantes y ya luego desarrollarlas en específico. Vamos ya para la quinta parte de la clase, que es ya lectura y comprensión de textos científicos. Entonces, en esa parte, lectura y comprensión de textos científicos, luego simulación de entornos profesionales, luego uso de herramientas tecnológicas, para aprender a utilizar a Google Calendar y a Microsoft Outlook. Ejercicio práctico, los estudiantes utilizar una herramienta tecnológica para organizar su horario y comunicación de resultados. Bueno, entonces vamos para dame ahora la quinta parte de esta clase. Dame ahora el desarrollo de la quinta parte de esta clase con ejemplos de actividades para los estudiantes. Ejemplos, aquí le ponemos ejemplos. Y esa clase, ¿cómo se llama? Así se llama, entre comillas dobles, lectura y comprensión de textos científicos. Y ya poner al menos un texto científico para leer. Esa sería la quinta. Nos quedaría faltando sexta, séptima y octava.
y la parte adicional, y ya mañana ponerla, el video de mañana, ponerla en actividad. Entonces aquí, es decir, llevarla a cabo efectivamente esa clase con todas las actividades para nosotros. Entonces aquí escuchemos. Desarrollo, lectura y comprensión de textos científicos. 1. Introducción a la lectura y comprensión de textos científicos, 3 minutos. En esta sección de la clase nos enfocaremos en la habilidad de leer y comprender textos científicos en inglés que contengan información sobre fechas, horas y lugares. Explicaré la importancia de esta habilidad para los científicos de datos y profesionales en el campo de la ciencia. 2. Ejemplo de texto científico, 5 minutos. Presentaré un breve extracto de un artículo científico relacionado con la ciencia de datos o la investigación científica. Analizaré el texto con los estudiantes, resaltando las fechas, horas y lugares mencionados, así como el vocabulario y las estructuras gramaticales utilizadas. 3. Actividad de comprensión. Distribuiré a los estudiantes el extracto del artículo científico y les pediré que lo lean individualmente. Después de la lectura, los estudiantes deberán responder preguntas de comprensión relacionadas con las fechas, horas y lugares mencionados en el texto. Las preguntas pueden incluir la identificación de la fecha de un evento, la descripción de un lugar específico o la explicación de la relación entre diferentes eventos mencionados en el texto. 4. Discusión y análisis si hay tiempo restante. Facilitaré una discusión en clase donde los estudiantes compartirán sus respuestas y explicarán cómo llegaron a ellas. Fomentaré el intercambio de ideas y la colaboración entre los estudiantes, animándolos a trabajar juntos para resolver las preguntas de comprensión. 5. Tarea para los estudiantes. Como tarea, les pediré a los estudiantes que seleccionen un artículo científico relacionado con la ciencia de datos o la investigación científica y lo lean en su tiempo libre. Les pediré que identifiquen y anoten las fechas, horas y lugares mencionados en el artículo, así como cualquier vocabulario relevante que encuentren. Les recordaré que presten atención a la comprensión del texto en su conjunto y que intenten extraer información significativa de él. Y la cierre de la parte es que recapitularé los conceptos principales que hemos cubierto en esta sección de la clase y resaltaré la importancia de la lectura y la comprensión de textos científicos en inglés para ciencia de datos. Anunciaré la siguiente sección de clase y les recordaré a los estudiantes que continúen participando activamente y aprovechando al máximo la clase. Entonces ahora sí le vamos a pedir la sexta parte de la clase. Entonces aquí subimos al título de esa sexta parte, está por aquí, la sexta, que es simulación de entornos profesionales. Entonces aquí se hacen actividades de roleplay. Los estudiantes participan en una reunión ficticia relacionada con proyectos de ciencia de datos, practican la interacción y comunicación en inglés en un entorno profesional simulado. Entonces aquí vamos a darme la sexta parte de la clase. Entonces aquí le pedimos que dame el desarrollo de la sexta parte de la clase con una sugerencia particular de ejemplos y actividades a realizar. Esta clase es sobre control V, simulación de entornos profesionales. 10 minutos. Entonces aquí ya nos da introducción, un escenario profesional, actividad roleplay, feedback y reflexión y cierre. Copiamos y escuchamos. Desarrollo, simulación de entornos profesionales. 1. Introducción a la simulación de entornos profesionales, 3 minutos. En esta sección de la clase nos sumergiremos en una actividad práctica que simulará entornos profesionales relacionados a la ciencia de datos. Explicaré la importancia de adquirir habilidades comunicativas en inglés para desenvolverse con éxito en el ámbito laboral.
2. Ejemplo de escenario profesional, 3 minutos. Presentaré a los estudiantes un escenario profesional común en el campo de la ciencia de datos, como una reunión de equipo para discutir Outlook. Y ya vamos para uso de herramientas tecnológicas. Ya casi vamos a terminar todo el diseño. Pues ahora sí, dame el desarrollo de la séptima parte de la clase con sugerencias particulares de actividades y tareas para los estudiantes. Entonces aquí le ponemos que esa era, entre comillas dobles, control V, uso de herramientas tecnológicas. Esta es la séptima y le damos. Nos falta nada más la octava y los anexos para la clase. Ya mañana la ponemos en actividad y así nos va quedando toda esta reflexión de un inglés enfocado hacia la docencia de la matemática y la comunicación científica. Copiamos y escuchamos. Desarrollo, uso de herramientas tecnológicas. Introducción al uso de herramientas tecnológicas. En esta sección de la clase exploraremos cómo utilizar herramientas tecnológicas para gestionar el tiempo y mejorar la productividad en contextos científicos y de ciencia de datos. Destacaré la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar el trabajo y la colaboración en equipo. 2. Demostración de herramientas, 5 minutos. Presentaré a los estudiantes varias herramientas tecnológicas útiles para la gestión del tiempo y la colaboración en proyectos científicos, como Google Calendar, Trello y Slack. Realizaré una demostración rápida de cada herramienta, mostrando cómo pueden utilizarse para organizar tareas, programar eventos y comunicarse eficazmente con el equipo. 3. Actividad de práctica, 5 minutos por herramienta. Dividiré a los estudiantes en grupos pequeños y les asignaré una herramienta tecnológica para que exploren. Cada grupo trabajará en equipo para familiarizarse con la herramienta asignada y experimentar con sus diferentes funciones y características. Les pediré a los grupos que identifiquen cómo podrían utilizar la herramienta en un contexto científico o de ciencia de datos para mejorar la colaboración y la gestión del tiempo. 4. Presentación de resultados, 3 minutos por grupo. Invitaré a cada grupo a compartir brevemente sus hallazgos y conclusiones sobre la herramienta que exploraron. Fomentaré la discusión y el intercambio de ideas entre los grupos, animándolos a aprender unos de otros y a considerar nuevas formas de utilizar las herramientas tecnológicas en su trabajo diario. Tarea para los estudiantes. Como tarea, les pediré a los estudiantes que elijan una de las herramientas tecnológicas presentadas en clase y la utilicen para organizar sus tareas y proyectos durante la semana. Les animaré a reflexionar sobre su experiencia y a compartir sus observaciones en la siguiente clase, destacando los beneficios y desafíos encontrados al utilizar la herramienta. Cierre de la parte. Recapitularé los conceptos principales que hemos cubierto en esta sección de la clase y resaltaré la importancia de utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la productividad y la colaboración en contextos científicos y de ciencia de datos. Anunciaré la próxima actividad de la clase y les recordaré a los estudiantes que continúen participando activamente y aprovechando al máximo la clase. Y ahora le pedimos ya, dame la octava parte de esta clase. Bueno, dame la octava parte de esta clase. Y listo, ya con eso. Y desarrollo, práctica de aplicación de conceptos, introducción práctica, discusión y análisis. Y ya aquí va, copiamos y escuchamos. Desarrollo, práctica y aplicación de conceptos. 1.
Introducción a la práctica y aplicación de conceptos. En esta sección de la clase pondremos en práctica los conceptos y habilidades que hemos aprendido hasta ahora en situaciones de la vida real relacionadas con la ciencia de datos. Destacaré la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos para reforzar el aprendizaje y desarrollar habilidades prácticas. 2. Actividad de resolución de problemas. Presentaré a los estudiantes una serie de problemas o casos prácticos relacionados con el uso de fechas, horas, lugares y vocabulario científico en contextos de ciencia de datos. Los estudiantes trabajarán individualmente o en grupos pequeños para resolver problemas aplicando los conceptos y habilidades aprendidos en la clase. Los problemas pueden incluir la interpretación de datos temporales, la programación de eventos o reuniones, la descripción de resultados de análisis de datos, entre otros. 3. Discusión y análisis. Facilitaré una discusión en clase donde los estudiantes compartirán sus soluciones y explicarán sus enfoques para resolver los problemas. Fomentaré el intercambio de ideas y la colaboración entre los estudiantes, animándolos a aprender unos de otros y explorar diferentes enfoques para abordar los problemas. Cierre de la parte. Recapitularé los conceptos y habilidades que hemos aplicado en esta sección de la clase y resaltaré la importancia de la práctica para fortalecer el aprendizaje. Anunciaré el cierre de la clase y les recordaré a los estudiantes que continúen practicando y aplicando los conceptos aprendidos en su trabajo diario. Bueno, entonces así ya tenemos un muy buen desarrollo, lo tenemos que darle manos a la obra, en la que empezaremos con, después de la introducción, con el desarrollo de expresión de fechas y horas, comenzando nuestra clase explorando expresar fechas y horas en inglés. Para empezar repasaremos algunos conceptos básicos. Las fechas se suelen expresar en formato mes, día, año en el idioma, en el inglés americano, y día, mes, año en el británico. Entonces mes, día, año en el americano. Entonces aquí le vamos a pedir, entonces dame entonces una exploración de fechas y horas en inglés. Dame una exploración de fechas y horas en inglés. Vamos a ver. Entonces miremos a ver cómo lo hace así. Decimos, bueno, dame una exploración de fechas y horas en inglés para la clase anterior. Vamos a ver formato de fechas, vocabulario relacionado, bueno, pero no nos pone como en realidad. Si queremos los diferentes formatos de fechas utilizados y cuándo y dónde se utiliza cada formato y cómo variar según el país o la región, y abordaremos los formatos de hora de 12 horas AM y PM y de 24 horas militar en inglés, y compararemos y contrastaremos estos formatos destacando las situaciones en las que se prefiere cada uno y cómo se expresan las horas en ambos sistemas. También presentará el vocabulario específico relacionado con fechas y horas, como días de la semana, meses del año, nombres de eventos y términos temporales comunes. Esa parte entonces vamos a pedírsela. Entonces dame el vocabulario dame por ejemplo ese vocabulario. Entonces aquí vamos a pedirle, dentro del diseño de la clase,
que nos dé ese vocabulario. Entonces aquí vamos a pedirle dame el control V, el vocabulario específico relacionado con fechas y horas, como días de la semana, mensajes, nombres de eventos y términos temporales comunes. Entonces que nos dé ese vocabulario: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Y los meses: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Y nombres de eventos: conference, meeting, seminar, workshop, presentation, webinar, webinario, training session, symposium, exhibition y summit, que es una cumbre. También tenemos términos temporales como today, tomorrow, yesterday, next week, last week, morning, afternoon, evening, night, noon, midnight, weekday, weekend, monthly, yearly. Entonces aquí lo copiamos y lo escuchamos. Aquí tienes una lista de vocabulario específico relacionado con fechas y horas en inglés. Días de la semana. Days of the week. 1. Monday, do. Tuesday, martes, Thursday, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, 5. Friday, viernes, 6. Saturday, sábado, 7. Sunday, domingo. Meses del año. 1. January, enero. 2. February, March, marzo. 4. April, abril. 5. May, mayo. 6. June, July, julio. 8. August, agosto. 9. September, septiembre. October, November and December. Bueno, tiene una gran cantidad, nos da muchísima información. Entonces, de lo que hoy queríamos pues practicar. Muchas gracias.